Buenas tardes. En el siguiente video vamos a desarrollar la práctica número 5 de farmacología, que son los fármacos utilizados en el sistema gastrointestinal. Comenzando con el primer punto, se nos pide aquí recordar lo que es la anatomía de la mucosa gástrica y la tenemos que relacionar con la fisiología de las secreciones. Comenzando, tenemos que la secreción del ácido gástrico es un proceso de bastante complejidad. En este se encuentran involucrados a nivel neuronal, tenemos lo que es la acetilcolina y el péptido liberador de gastrina. A nivel parácrino, tenemos lo involucrado la histamina y a nivel endocrino la gastrina. Cada uno de estos van a ser factores que me van a ayudar a regular, la secreción de hidrógeno. Esta regulación va a estar dada por las células parietales, que son las células encargadas de secretar el ácido gástrico. Cada una de estas tienen receptores específicos. Tenemos a los receptores muscarínicos M3, a los receptores bombecina BB2, a la histamina 2 y a la colecistocinina 2. Estos se van a encontrar en lo que es en la membrana vasolateral de las células parietales en el cuerpo y van a estar localizadas en lo que es en el fondo del estómago. Continuando con esto, tenemos que entre las estructuras de mayor importancia que sirven para la estimulación de la secreción del ácido, eh, involucradas en el sistema nervioso, tenemos a lo que es el núcleo motor dorsal del nervio vagal, tenemos al hipotálamo y al núcleo del tracto solitario. Tenemos también que la gastrina producida en las células antrales G son el inductor con mayor potencia de la secreción ácida. Tenemos múltiples vías que me van a estimular la liberación de la gastrina. Aquí tenemos que la activación del sistema nervioso central, la distensión local y los componentes químicos de los contenidos gástricos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Martínez y yo le vengo a explicar sobre el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad acidopéptica. La enfermedad acidopéptica va a actuar como una inflamación y ulceración en la mucosa del tubo digestivo que se va a encontrar en contacto con el jugo gástrico. Tenemos que en los mecanismos normales de defensa estos van a ayudar a que se evite la acción de los mecanismos agresores o los de los factores agresores, pero cuando estos están ineficientes van a dar un paso para que se desarrolle esta enfermedad. Tenemos que esto también va a estar debido a la producción de ácido clorhídrico y también de la pepsina. Tenemos de que esta enfermedad va a estar clasificada básicamente, o mejor dicho, relacionada con una balanza, en el cual tenemos por un lado los factores que van a ayudar a proteger a la mucosa de los factores externos o agresivos en los cuales se pueda producir esta enfermedad, y tenemos en la otra parte de la balanza los factores agresores, en los cuales cuando los factores protectores estén mostrando un trabajo ineficiente, van a dejar que estos les favorezcan para poder desarrollar esta enfermedad. Tenemos que en las características principalmente tenemos tres en las cuales van a estar muy relacionadas con la patogenia de la enfermedad ácido péptica. Tenemos la producción del ácido, que esta va a estar relacionada con las glándulas que se presentan en el estómago, que tenemos en principales, tenemos las tres, que son las glándulas oxínticas, que van a tener las células parietales, las glándulas que van a tener a la célula G, que van a producir la gastrina, y las glándulas que van a tener a las células que van a producir el moco, las productoras de moco, las mucosas, las glándulas mucosas. Tenemos que las células parietales van a estar totalmente relacionadas con la presencia, o con, mejor dicho, con la producción del ácido. Y esto va a estar actuando por unos mecanismos en los cuales se van a dar múltiples respuestas cuando estos se encuentran con factores como factores externos ya dados como la comida. Cuando nosotros consumimos comida, estas comidas presentan proteínas las cuales van a producir una respuesta en nuestro sistema, en el cual van a activar un mecanismo que es las bombas de iones, más que todo la bomba de iones de potasio e hidrógeno. Estos se van a
localizada en las células parietales en la luz canalicular, perdón. Esto va a actuar en el cual el potasio va a salir hacia la luz canalicular en expensas del transporte del hidrógeno adentro de la luz canalicular. Y esto va a constituir el principal facilitador para la digestión y también de la patogénesis de la enfermedad acidopéptica. También tenemos la interacción celular. En la interacción celular tenemos que estas células parietales van a tener factores que puedan ayudar a inhibir o también aumentar la producción del ácido. En esos tenemos la histamina, la acetilcolina y también la gastrina. Y en la infección por el Helicobacter pylori tenemos que va a estar comprobado que se va a presentar con una estrecha relación en el desarrollo de la patogenia de la enfermedad acidopéptica. El Helicobacter pylori va a estar relacionado con los cambios de inflamación crónica sobre el epitelio para la producción del desarrollo de la enfermedad acidopéptica. Ok, mi nombre es Lucas Martelli y vengo a hablar al respecto del punto número 3, que dice así: recordar el mecanismo de secreción del ácido gástrico. En el caso, todo parte de la célula oxíntica. En esta se encuentra nuestro elemento principal, que sería el agua. El agua inicialmente se disocia en hidróxido e hidrógeno. El hidrógeno sale de la célula a través de esta bomba, la bomba de protones ATPasa. En el caso, para que ésta pueda actuar, necesitamos primeramente lo que es el potasio. Este se obtiene gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. El sodio es absorbido desde la luz del canalículo a través de la membrana de la célula oxíntica y luego es intercambiado a través de la bomba sodio-potasio ATPasa en la célula por el potasio que viene desde el líquido del intersticio. Entonces, este potasio que se acumula dentro de la célula puede salir a través de canales en la membrana a la luz del canalículo y luego este es reabsorbido por la bomba de protones ATPasa para poder dejar salir el hidrógeno acumulado dentro de la célula. El otro elemento que se formó, el hidróxido, se une con el dióxido de carbono gracias a la acción de la enzima anidrasa carbónica, formando lo que es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio ayuda a la célula a poder absorber lo que es el cloro. Igual, este puede ingresar a través de canales en la membrana. Este se intercambia y sale hacia el líquido intersticial. Y el cloro ingresa a la célula gracias a esto y luego puede salir a través de canalículos por la membrana de esta. En el caso, una vez de que el cloro llega a la luz del canalículo, este se asocia con el hidrógeno, se unen y forman lo que es el ácido clorhídrico. En el caso, otro factor importante es de que cuando hay una acumulación de agua muy grande en la célula, esta también puede salir a través de ósmosis por la membrana y esto puede actuar como un regulador del pH en el estómago. Mi nombre es Irma Elena Martínez y voy a hablar acerca de los tipos de fármacos utilizados en las enfermedades acidopépticas. Las enfermedades acidopépticas incluyen el reflujo gastroesofágico, la úlcera péptica y la lesión de la mucosa relacionado por el estrés. En todas estas condiciones, las ulceraciones de la mucosa surgen cuando los efectos cáusticos de los factores agresivos, como lo son el ácido, la pepsina y la bilis, sobrepasan los factores defensivos de la mucosa gastrointestinal, como lo son la secreción de moco y bicarbonato, prostaglandinas y el proceso de restitución y regeneración después de una lesión celular. Para la enfermedad por reflujo gastroesofágico podemos utilizar dos grupos farmacológicos, los receptores antagonistas H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Receptores antagonistas H2. Dentro de esta familia podemos encontrar la cimetidina, la cual se da en dosis de 400 miligramos 4 veces al día o de 800 miligramos 2 veces al día por 12 semanas. También tenemos la famotidina, que se da en dosis de 20 miligramos 2 veces al día por 12 semanas.
Tenemos la nizatidina, que se da en dosis de 150 miligramos 2 veces al día, y la ranitidina, que igual se da en dosis de 150 miligramos 2 veces al día. También tenemos de los inhibidores de la bomba de protones. Encontramos fármacos como el esomeprazol de magnesio y el esomeprazol de sodio. También tenemos el dexlansoprazol, que se da en dosis de 30 miligramos al día por 4 semanas en la enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva. Y en la erosiva se da 60 miligramos al día hasta por 6 meses. El lansoprazol se da en 15 miligramos en la enfermedad por reflujo gastroesofágica no erosiva o 30 miligramos en la erosiva hasta por 8 semanas. También tenemos el omeprazol, que se dan 20 miligramos al día, y el pantoprazol, que se dan 40 miligramos al día en la enfermedad por reflujo gastroesofágica erosiva. Para la infección por Helicobacter pylori, podemos utilizar inhibidores de la bomba de protones, más la combinación de 2 a 3 antibióticos. Se puede dar una triple terapia por 10 a 14 días, en la que utilizaremos un inhibidor de la bomba de protones, claritromicina, 500 miligramos, amoxicilina, 1 gramo 2 veces al día, y esta amoxicilina puede ser sustituida por metronidazol, 500 miligramos, 2 veces al día. También se puede dar una cuádruple terapia por 10 a 14 días. Acá incluye un inhibidor de la bomba de protones, metronidazol, 250 miligramos, bismuto subsalicilato, 525 miligramos, y tetraciclina, 500 miligramos, 4 veces al día. También otra opción terapéutica es la terapia secuencial, en la cual vamos a utilizar un inhibidor de la bomba de protones, amoxicilina, 1 gramo 2 veces al día por 5 días, y este tratamiento va a ir seguido por un inhibidor de la bomba de protones, claritromicina, 500 miligramos, y tinadizol y metronidazol, 500 miligramos 2 veces al día por 5 días. Continuando con el punto número 5 y 6, estos los hemos unificado en un solo cuadro, ya que aquí se nos pide determinar lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia de cada uno de los grupos de antiulcerosos. Como la primera familia de antiulcerosos, tenemos a los inhibidores de la bomba de protones. Tenemos que estos tienen una absorción bastante rápida cuando ya se encuentran en lo que es en el intestino delgado. Se distribuyen a las células parietales del estómago y a los canalículos secretores ácidos. El metabolismo de es de una manera bastante amplia, que está dada por el citocromo P450 hepáticos. Cuando hablamos del mecanismo de acción de estos, tenemos que los inhibidores de la bomba de protones son profármacos que me van a requerir de una activación en un ambiente ácido. Esto lo que van a hacer es que me van a inhibir de una manera irreversible a la enzima de hidrógeno potasio ATPasa de las células parietales de la mucosa gástrica. En cuanto a los efectos terapéuticos, tenemos que estos me funcionan para la cicatrización de úlceras gástricas y duodenales, para tratar la enfermedad de reflujo gastroesofágico, para la esofagitis erosiva. También se pueden utilizar junto con antibióticos para erradicar lo que es al Helicobacter pylori. Luego tenemos en efectos adversos que esta familia me puede provocar, tenemos náuseas, dolor abdominal, estreñimiento, flatulencias y diarrea. En cuanto a las interacciones farmacológicas de tenemos que tiene interacciones farmacológicas con la warfarina, con el diazepam y con la ciclosporina. En las contradicciones, cuando ya hay un uso crónico de los PPI, esto está asociado con un mayor riesgo de fracturas óseas, o con mayor susceptibilidad a ciertas infecciones. Luego tenemos a los receptores agonistas de histamina 2. Tenemos que estos se absorben igualmente de una manera bastante rápida después de haberse administrado de manera oral, aunque los niveles terapéuticos se pueden alcanzar de una forma más rápida después de la administración de manera intravenosa.
En cuanto a la distribución, tenemos que los valores de la vida media de estos agentes, después de haber sido administrados oralmente, en los adultos va a variar de 1 a 3.5 horas. Su metabolismo se va a dar a nivel hepático y la eliminación a nivel renal. En cuanto al mecanismo de acción de estos, lo que me van a hacer es que me inhiben la producción del ácido mediante la reversibilidad de la histamina para después unirse a los receptores de histamina 2 que se encuentran en la membrana vasolateral de las células portales. En cuanto a los efectos terapéuticos, también me funcionan para la cicatrización de úlceras gástricas y duodenales, para tratar igualmente la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero no complicada, y prevenir la aparición de úlceras, pero por estrés. En cuanto a los efectos adversos que estas me pueden provocar, tenemos diarrea, dolor de cabeza, somnolencia, fatiga, dolor muscular y también estreñimiento. En cuanto a las interacciones farmacológicas, tenemos a la cimetidina, me va a inhibir a los citocromos P450, y la ranitidina me va a interactuar con los citocromos P450 hepáticos, pero solo con una afinidad de un 10%. En cuanto a las contraindicaciones, se sabe que esta atraviesa la placenta y se pueden excretar en la leche materna, pero no está comprobado de que me produzca algún daño en embarazo, en el feto. Pero sí no se recomienda para tratar úlceras activas y por lo general son bastante bien toleradas. Luego tenemos a los agentes, defensores de la mucosa. Aquí tenemos 3 tipos de medicamentos. Tenemos al misoprostol, que este tiene una absorción bastante rápida después de administrarse oralmente. Una sola dosis de misoprostol me va a inhibir lo que es la producción del ácido en 30 minutos y el efecto terapéutico lo va a alcanzar en 60-90 minutos y me puede durar hasta 3 horas. En cuanto al metabolismo, este se esterifica de una manera extensa y acelerada para formar el ácido de misoprostol y la eliminación se va a dar principalmente a nivel en la orina. En cuanto al mecanismo de acción, me disminuyen el AMP cíclico intracelular y la secreción de ácido gástrico. En los efectos terapéuticos tenemos que funcionar para la profilaxis de úlceras y en efectos adversos puede provocar diarrea, ya sea con o sin dolor abdominal y calambres. En interacciones, este fármaco normalmente es vendido en combinación con el diclofenaco. En cuanto a las contraindicaciones, este sí no se puede usar en aquellas mujeres que están en edad reproductiva y está contraindicado para las mujeres embarazadas. Luego tenemos el sucralfato. El sucralfato tiene un mecanismo de acción que me va a inhibir lo que es la hidrólisis de las proteínas de la mucosa por la pepsina. En los efectos terapéuticos, igualmente para la profilaxis de úlceras por estrés, afecciones asociadas con la inflamación, ulceración de la mucosa, y en efectos adversos se me puede provocar lo que es estreñimiento. En cuanto a las interacciones farmacológicas, tenemos que este no se debe combinar con aquellos antiácidos que me contengan aluminio. Y está contraindicado en aquellos pacientes con insuficiencia renal que estén en un riesgo de una sobrecarga de aluminio. En cuanto a los antiácidos, tenemos que los antiácidos que me contengan aluminio, calcio y magnesio se van a absorber menos que los que me contienen bicarbonato de sodio. Estos se van a eliminar del estómago vacío en aproximadamente unos 30 minutos. El mecanismo de acción del bicarbonato de sodio me va a neutralizar de una forma eficaz el ácido. En cuanto a los efectos terapéuticos, tenemos que se pueden utilizar en el tratamiento agudo de reflujo ácido y esofagitis. En efectos adversos, tenemos que los antiácidos que me contengan bicarbonato y carbonato me pueden causar eructos, náuseas, distensión abdominal y flatulencias. Y aquellos pacientes con insuficiencia renal
el encefalopatía y miopatía proximal. En cuanto a las interacciones farmacológicas, tenemos que los antiácidos de aluminio y magnesio son propensos a disminuir otros fármacos que estén presentes en el tracto gastrointestinal. La mayoría de las interacciones pueden ser evitadas al tomarse los antiácidos, ya sea 2 horas antes o 2 horas después de otros medicamentos, otros fármacos. Discusión parte 2. Procinéticos, laxantes, catárticos, antiespasmódicos y antieméticos. Procinéticos, metoclopramida. Su vía de administración es oral. Su mecanismo de acción es antagonizar los receptores dopaminérgicos D2, antagonizar los receptores serotoninérgicos 5-HT3 y agonista de los receptores 5-HT4. Estos receptores están implicados en el vómito provocado por quimioterapia. Las indicaciones es para prevención de náuseas y vómito postoperatorio, también náuseas y vómitos inducidos por radioterapia y quimioterapia. Sus contraindicaciones serían hipersensibilidad al medicamento, hemorragia gastrointestinales, obstrucción mecánica o perforación gastrointestinal. También es contraindicado para personas con epilepsia y parkinsonismo y no se puede combinar con levodopa o antagonistas dopaminérgicos. Sus efectos adversos son que puede producir somnolencia y mareo. Esto más que todo son contraindicados, digamos, para personas que trabajan en lugares con maquinaria pesada o conductores, por ejemplo, un conductor nocturno o cualquier tipo de personas que tengan una actividad que ponga en riesgo su vida o la de las demás personas. La dosis del fármaco serían 10 miligramos hasta 3 veces al día, siendo su máximo 30 miligramos diarios. El segundo fármaco que vamos a utilizar es la doperidona. Se administra por vía oral. Su mecanismo de acción es antagonizar los receptores dopaminérgicos D2 y tiene propiedades eméticas. La doperidona es un fármaco que no va a atravesar la membrana hematoencefálica y en su usuario, especialmente en los adultos, los trastornos extrapiramidales no son frecuentes. Sin embargo, este fármaco va a estimular la secreción de prolactina por la hipófisis y su efecto antiemético se debe a una combinación de la acción periférica y el agonismo de los receptores de dopamina en la zona de emisión de los quimiorreceptores fuera de la membrana hematoencefálica. Las indicaciones son para alivios de náusea y vómito en adolescentes de 12 años o mayores y que pesan 35 kilos o más. Las contraindicaciones serían hipersensibilidad al medicamento, un tumor hipofisario secretor de prolactina, cuando hay hemorragia gastrointestinales, obstrucción mecánica o una perforación gastrointestinal. Los efectos adversos se han observado mareos y somnolencia. Por lo tanto, estos pacientes no deben de hacer ninguna actividad que los ponga en riesgo, por ejemplo, manejar o conducir maquinaria pesada o trabajar en construcciones de alto peligrosidad. Su dosis es de 10 miligramos 3 veces al día, con una dosis máxima de 30 miligramos por día. Laxantes. Aceite mineral. Vía de administración oral. Mecanismo de acción consiste en lubricar la mucosa digestiva para evitar la placación y enduramiento de las heces. Las indicaciones sería utilizado para el estreñimiento ocasional, sobre todo en presencia de hemorroides. Contraindicaciones: hipersensibilidad, apendicitis o síntomas de dolor abdominal no diagnosticado. Los efectos adversos produce irritación y prurito anal o neumonía o neumonitis lipoidea. La dosis del fármaco anda entre 7 a 12 gramos al día en niños de 6 a 12 años y en la noche antes de acostarse, 2 horas antes. Después de cenar también se puede dar, pero de 2 a 4 gramos. Laxantes derivados del difenilmetano, bisacolidio. La vía de administración es oral.
El mecanismo de acción, este laxante es de acción local, actúa directamente sobre la mucosa o los plexos intestinales, estimulando el peristaltismo, inhibe la absorción y aumenta la secreción de agua y electrolitos. Así va a reducir la consistencia y va a incrementar el volumen fecal. Las indicaciones: este fármaco se va a ocupar para el alivio del estreñimiento ocasional, se ocupa en adolescentes y niños mayores de 12 años. Sus contraindicaciones serían la hipersensibilidad o la obstrucción intestinal, por ejemplo, un ilion paralítico o apendicitis, perforación intestinal, hemorragias digestivas o enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. La dosis de este fármaco se da en adultos y niños mayores de 12 años en una dosis de 5 a 15 miligramos una vez al día, pero no se tiene que dar en niños menores de 12 años. Ahora les voy a hablar acerca de los antidiarreicos. Los agentes antidiarreicos se pueden usar de forma segura en pacientes con diarrea aguda de leve a moderada. Sin embargo, no deben usarse en pacientes con diarrea sanguinolenta y fiebre alta, debido al riesgo de empeorar la condición subyacente. Ahora, la clasificación por familia. Tenemos los agonistas opioides, los compuestos coloidales de bismuto, los octreótidos, las resinas de unión a ácidos biliares y los agonistas de receptor adrenérgico alfa 2. Pero yo les voy a hablar acerca de las tres principales. Ahora, mecanismo de acción por familia. Los opioides actúan por varios mecanismos diferentes mediados principalmente a través de receptor opioide mu o receptor opioide delta, en los que se encuentran en los nervios entéricos, las células epiteliales y el músculo. Estos mecanismos incluyen efectos en la motilidad intestinal por el receptor opioide mu, la secreción intestinal por el receptor opioide delta y la absorción, que está mediado por ambos receptores. Los antidiarreicos comúnmente usados como el difenoxilato, la difenoxina y la loperamida actúan principalmente a través del receptor opioide mu y estos son preferibles a los opioides que penetran en el sistema nervioso central. Ahora, el subsalicilato de bismuto. En pH bajo, o sea en el estómago, este reacciona con el ácido clorhídrico para formar oxicloruro de bismuto y ácido salicílico. Se considera que tiene efectos antisecretores, antiinflamatorios y antimicrobianos. También alivia las náuseas y los cólicos abdominales. Se usa para la prevención y el tratamiento de la diarrea del viajero, pero también es efectivo en otras formas de diarrea episódica y también es efectivo en la gastroenteritis aguda. Y por último, las resinas de unión a ácidos biliares. La enfermedad en el ilion terminal provoca mala absorción de las sales biliares, entonces esto va a causar diarrea. Las resinas lo que hacen es que se unen a las sales biliares para disminuir la diarrea causada por el exceso de ácidos biliares fecales. Ahora, farmacocinética por familia. La de los opioides. Tenemos que la loperamida actúa rápidamente después de una dosis oral, con niveles plasmáticos máximos alcanzados en un lapso de 3 a 5 horas. Y este se metaboliza en el hígado, perdón. También tenemos el difenoxilato y la difenoxina. Ambos compuestos se absorben después de la administración oral con niveles máximos en un lapso de 1 a 2 horas. Hay que recordar que se elimina en un tiempo de aproximadamente 12 horas. Siguiendo con la farmacocinética por familia, tenemos al subsalicilato de bismuto. Tenemos que este sufre disociación dentro del estómago. Aunque el 99% del bismuto pasa inalterado y no se absorbe por las heces, el silicilato sí se absorbe. Este se absorbe en el estómago y en el intestino delgado. Además, tiene una excreción renal lenta. Luego, las resinas de unión a ácidos biliares. La colestiramina no se absorbe por vía oral y la reducción de las concentraciones plasmáticas de colesterol no se observan sino hasta el primer mes de tratamiento. Ahora, los ejemplos de fármacos de cada familia farmacológica. Tenemos primero a los agonistas opioides. En este tenemos de ejemplo a la loperamida, cuya dosis habitual en adultos es de 4 miligramos inicialmente, seguido de 2 miligramos después de cada liberación de ese subsiguiente. También tenemos al difenoxilato y la difenoxina. Las dosis habituales para adultos es de 2 tabletas inicialmente y luego una tableta cada 3 o 4 horas. Luego, el subsalicilato de bismuto.
Este se da en dosis de 30 ml de líquido de fuerza regular o 2 tabletas. De ahí tenemos a las resinas de unión a ácidos biliares. Tenemos que la colestiramina y el colestipol. Estos son los dos ejemplos. Estos pueden administrarse en dosis de 4 a 12 gramos de resina seca por día. Y por último, tenemos los efectos adversos y las contraindicaciones. De los opioides tenemos a la loperamida, que la sobredosis de este fármaco suele causar estreñimiento, depresión en el sistema nervioso central. Del difenoxilato y la difenoxina, tenemos que tiene potencial de adicción. Con el uso excesivo o la sobredosis puede desarrollarse también estreñimiento y megacolon tóxico. También tiene efectos en el sistema nervioso central como son náuseas, boca seca, visión borrosa, etc. Del subsalicilato de bismuto tenemos que algunos efectos secundarios en el sistema nervioso central podrían ser ataxia, dolores de cabeza, confusión, pérdida de la audición y tinnitus. Y de las resinas de unión a ácidos biliares tenemos que algunos efectos adversos son la hinchazón, las flatulencias, el malestar abdominal y el estreñimiento. En las contraindicaciones de los opioides tenemos que la loperamida no se recomienda su uso en niños menores de 2 años. Del subsalicilato de bismuto, este debe usarse en periodos cortos y se deben evitar en pacientes con insuficiencia renal. Y por ejemplo, la colestiramina y el colestipol, tenemos que estos se unen a varios medicamentos, por lo cual reducen su absorción. Entonces es recomendable no tomar otros medicamentos, sino hasta después de 2 horas de tomarse estos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los antiespasmódicos. Primero, comenzando con su clasificación por familias, tenemos que estos se van a clasificar según su mecanismo de acción. Primero tenemos 3 grupos y estos van a ser los agentes relajantes directos del músculo liso, tenemos los anticolinérgicos y también los agentes bloqueadores de los canales de calcio. En la farmacodinamia, los agentes relajantes directos del músculo liso, como su mismo nombre indica, estos van a actuar sobre el músculo liso, especialmente las miofibrillas del músculo liso del aparato digestivo, en el cual van a reducir el tono y el peristaltismo. En los anticolinérgicos, esto es lo que van a hacer es bloquear competitivamente los efectos de la acetilcolina y esos van a ayudar a evitar o atenuar los espasmos y las contracciones del intestino y también van a tener el potencial de reducir el dolor abdominal. En los agentes bloqueadores de canales de calcio tenemos que los antagonistas del calcio van a evitar que esté entrando este ion y también vamos a tener que estos van a prevenir la entrada de y también van a relajar las células musculares del intestino. Tenemos en la farmacocinética los agentes relajantes directos del músculo liso. Vamos a poner, por ejemplo, la meverina. Esta meverina va a ser absorbida rápidamente y va a ser completamente distribuida después de su administración oral. También tenemos que la eliminación va a ser en un total de 24 horas. La dosis tenemos que van a ser 405 miligramos en adultos para tratar problemas como por el estreñimiento. Tenemos los anticolinérgicos, que estos, el glicopirrolato se va a usar en poca frecuencia, pero también está disponible como en tabletas y tenemos que también va a estar disponible en inyecciones. También las dosis van a ser de 1 a 2 miligramos, de 2 a 3 veces sin exceder los 6 miligramos. Y en los agentes bloqueadores de los canales de calcio vamos a tener que estos se van a administrar vía oral. Por ejemplo, el bromuro de otilonio se va a absorber en muy pequeña cantidad que va a producir concentraciones plasmáticas nanomolares de 100 veces menores a las concentraciones que alcanza el tejido gastrointestinal y este se va a encontrar en la dosis en adultos de 40 miligramos de 2 a 3 veces al día, 20 minutos antes de comer. Ahora, en los ejemplos de los agentes relajantes directos del músculo liso vamos a tener, como habíamos dicho, la meverina, la mebeverina, los agentes derivados de la paverina también. Tenemos los
en los anticolinérgicos tenemos la iosina, tenemos la iosiamina, la levocina y la dicicloverina. En los agentes bloqueadores de canales de calcio vamos a tener el bromuro de pinaverio, el bromuro de otilonio y la alberina. Después, en los agentes directos del músculo liso, en los efectos adversos, tenemos que estos van a tener raramente sus efectos adversos, en los cuales se menciona la cefalea y el mareo. En los anticolinérgicos vamos a tener que los efectos secundarios más comunes van a ser la cefalea, el mareo, la visión borrosa, el exantema y también la disminución de la sudoración y también la disuria. En los agentes bloqueadores de canales de calcio tenemos que las reacciones secundarias van a ser náuseas, exantema, diarrea y seroxtomía. Sí se puede apreciar que son muy similares. Tenemos después en las contraindicaciones vamos a tener que los agentes relajantes directos del músculo liso se va a contraindicar en la hipersensibilidad y en el hilo paralítico. Tenemos en los anticolinérgicos, se va también a contraindicar en la hipersensibilidad, en el glaucoma de ángulo y en la hipertrofia prostática. Y en los agentes bloqueadores de canales de calcio se va a contraindicar en la hipersensibilidad y la obstrucción intestinal. Gracias. Hola, ahora vamos a hablar sobre los antinauseosos y antieméticos. Mi nombre es Claudia Martínez. Vaya, para la clasificación, esta va a tener una clasificación más larga. Tenemos a los primeros, los antagonistas de los receptores 5-TH3. Tenemos los antagonistas de los receptores de dopamina de acción central. También tenemos los agonistas del receptor cannabinoide. Vamos a tener a los antagonistas del receptor de la neurocinina, los antagonistas de la histamina H1 y los antagonistas de los receptores muscarínicos. Ahora, en la farmacodinámica, en los antagonistas de los receptores 5-TH3, tenemos que sus concentraciones altas van a estar contenidas en el sistema nervioso central y en la zona CTZ, que es la zona del gatillo quimiorreceptor. Entonces, su principal acción va a ser en esos lugares. En esto van a ayudar a suprimir las náuseas y los vómitos al actuar en los sitios previamente mencionados. En los antagonistas del receptor de la dopamina de acción central, tenemos que el principal mecanismo de acción se va a dar en los antagonistas de los receptores de la dopamina, que es el antagonismo de los receptores D2 en la zona del gatillo quimiorreceptor, que va a reducir la liberación de las neurotransmisiones excitantes. También tenemos ya en los antagonistas de la neurocinina, que estos van a ayudar en los pacientes que tienen múltiples quimioterapias y van a actuar igual en la zona del gatillo quimiorreceptor. En los agonistas del receptor cannabinoide, estos van a tener igual van a tener una estimulación relacionada con el subtipo CD1 de los receptores cannabinoides que se van a encontrar en el centro de las neuronas y alrededor de la zona del gatillo quimiorreceptor. En los antagonistas de la histamina H1, estos van a ser útiles en pacientes con la cinetosis y también con la emesis postoperatoria. Igual relacionado con los sistemas en los lugares que he mencionado previamente con los anteriores familias, puede estar relacionado con el sistema nervioso central y la zona del gatillo quimiorreceptor. También tenemos los antagonistas del receptor muscarínico, que su utilidad principal también va a ser con la prevención y tratamiento de la cinetosis y con cierta actividad de náuseas y vómitos postoperatorios. Ahora, en la farmacocinética, en el primer grupo de los antagonistas de los receptores 5-TH3, estos se van a tener una buena absorción en el aparato gastrointestinal y tienen una acción rápida.
En los antagonistas del receptor de la dopamina de acción central, por ejemplo, tenemos las fenotiacinas. Estos van a estar disponibles tanto oral y tanto inyectables, y también como supositorios. Tenemos que su dosificación típica en el caso de la prochlorperacina, tenemos que va a ser de 5 a 10 miligramos en vía oral, y tenemos de 5 a 10 miligramos de 2.5 miligramos a 10 miligramos por vía intravenosa, cada 3 a 4 horas. En los antagonistas del receptor cannabinoide vamos a tener que uno de sus ejemplos es el dronabinol. El dronabinol es un compuesto soluble en lípidos y se va a absorber fácilmente después de su administración oral. Tenemos que sus niveles máximos van a alcanzar alrededor de 2 a 4 horas y su principal metabolito va a ser el 11-OH delta 9 tetrahidrocannabinol. Tenemos en los antagonistas de los receptores de la neurocinina, que estos tienen una absorción, por ejemplo, después de su absorción, en el caso de la Prepitant, se va a unir extensivamente con proteínas plasmáticas, en los cuales contribuye a una buena distribución, a un 95% de la unión de las proteínas plasmáticas. En los antagonistas de la histamina H1, vamos a tener que se va a poder administrar por vía oral, y sus efectos antieméticos van a aparecer de 15 a 30 minutos. En el caso que se use la vía parenteral, su administración de 20 a 30 minutos van a presentarse los cambios en su vía de administración intramuscular, y va a ser en su vía intravenosa que va a tener la acción más rápida. Y en los antagonistas del receptor muscarínico vamos a tener que se puede utilizar, como habíamos dicho, en casos de citenosis, escopolamina, y se va a utilizar como un parche transdérmico de 1.5 miligramos cada 3 días. En los ejemplos vamos a tener, comenzando con el primer grupo, los antagonistas del receptor 5-TH3, como habíamos mencionado en algunos, el ondansetron, el ganicetrón, el tropicetrón, y el bloqueo de receptores cetroadenérgicos como el 5-HT3. Tenemos en los antagonistas del receptor de la dopamina de acción central, tenemos a la metoclopramida y también tenemos a la prometacina. Ahora, en los agonistas del receptor cannabinoide vamos a tener al dronabinol y a la nabilona. Tenemos en los antagonistas del receptor de la neurocinina el apripitant, como habíamos mencionado antes. Tenemos el antagonista de la histamina H1, la ciclicina, y el antagonista del receptor muscarínico, que es la iosina. También se le conoce como escopolamina. En los efectos adversos, en el primer grupo vamos a tener que en general sus efectos no presenta tantos efectos secundarios, es muy bien tolerado, pero uno de los más comunes puede ser el dolor de cabeza y el aturdimiento. En los antagonistas del receptor de la dopamina de acción central, vamos a tener que los principales efectos van a ser en reacciones extrapiramidales como la distonía, también como los efectos cardíacos y la hipotensión. En los antagonistas del receptor cannabinoide es necesario la supervisión, debido a que estos van a tener efectos excitadores como la euforia, la somnolencia, el desinterés, y también efectos perturbadores como las reacciones paranoides y las anomalías del pensamiento. Ahora, en los antagonistas de la neurocinina vamos a tener debilidad y cansancio y mareos también como su efecto secundario. En los antagonistas de la histamina H1 vamos a tener que la sedación es la más frecuente. Y en los antagonistas del receptor muscarínico vamos a tener que sus principales efectos secundarios van a estar relacionados con la sequedad de la boca, las alteraciones visuales y la somnolencia.
Ahora, en las contraindicaciones, para ya ir terminando, tenemos que en el primer grupo igual, los antagonistas de los receptores 5-TH3, estos van a estar asociados con el síndrome de serotonina y se debe usar con mucha precaución para los pacientes que usan otros medicamentos como los SSRI. Y estos pueden también incrementar los niveles de 5-HT. En los antagonistas del receptor de la dopamina de acción central, vamos a tener que estos fármacos van a estar contraindicados en pacientes de edad mayor que van a tener trastornos mentales como psicosis y que también estén relacionados con la demencia. También tenemos en los agonistas del receptor cannabinoide que una de sus contraindicaciones va a ser con las personas con abuso de drogas, o sea que van a presentar adicción. En los antagonistas de la neurocinina, el aprepintant va a ser contraindicado con pacientes que tienen que toman medicamentos como la cisaprida o la pimosida. Tenemos los antagonistas de la histamina H1, tenemos que va a estar contraindicado con la hipersensibilidad y también en crisis asmáticas. Y en los antagonistas del receptor muscarínico, tenemos para el glaucoma de ángulo y también para la uropatía obstructiva. Muchísimas gracias. Bueno, y para concluir, esta ha sido la bibliografía utilizada esta vez. Muchas gracias por ver.